Hoy vamos a hablar de un monstruo invisible que acecha en la oscuridad y en la profundidad de la mente, la ansiedad. Más del 30% de las personas experimentan ansiedad crónica. Pero tranquilos, que para eso está su servidor y narrador de este canal. Para guiarlos. Aprenderemos qué es, por qué nos ataca y cómo vencerla. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Comencemos. Imaginen por un momento que están en la selva amazónica, rodeados de vegetación exuberante y sonidos misteriosos. De repente, escuchan un rugido a lo lejos. Su corazón empieza a latir más rápido, sus músculos se tensan y su mente entra en alerta máxima. ¿Están siendo observados por un jaguar hambriento? ¿O será solo un mono aullador haciendo travesuras? Esa descarga de adrenalina que nos prepara para luchar o huir es la ansiedad en su estado más puro. Es un mecanismo de supervivencia que ha estado presente en nosotros desde tiempos inmemoriales. En el mundo moderno, ya no nos acechan tigres dientes de sable ni mamuts lanudos. Ahora los depredadores son las facturas impagas, las responsabilidades laborales y el tráfico infernal. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo al estrés. Es como una alarma que se activa cuando percibimos una amenaza. Y cuando esta alarma se dispara con demasiada frecuencia, puede llegar a ser agotadora. Para entender la ansiedad, debemos explorar nuestra mente, como una mansión embrujada llena de pasadizos secretos. En situaciones estresantes, el cerebro libera cortisol y adrenalina, preparando al cuerpo para la acción. En pequeñas dosis, estas hormonas son beneficiosas, como un café cargado. Pero el estrés crónico puede causar estragos, como un virus informático. La ansiedad se convierte en un problema, como un huésped no deseado. La ansiedad es como un virus mutante, capaz de adoptar 1001 formas. Algunos la experimentan como una opresión en el pecho, otros como un nudo en la garganta, y algunos incluso como un miedo irracional a las arañas, a las alturas o a los espacios cerrados. Pero, ¿por qué algunas personas parecen atraer la ansiedad como un imán, mientras que otras navegan por la vida con una calma imperturbable? La verdad es que no existe una única causa para la ansiedad, sino una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Es como un rompecabezas macabro, en el que cada pieza contribuye a crear la imagen completa del terror. Por un lado, tenemos la predisposición genética. Así es, amigos míos. La ansiedad puede heredarse de nuestros padres como si fuera una reliquia familiar maldita. Si en nuestra familia hay antecedentes de trastornos de ansiedad, es más probable que nosotros también desarrollemos este problema, como si lleváramos un gen de la preocupación grabado en nuestro ADN. Pero la genética no lo es todo. Nuestro estilo de vida moderno, con su ritmo frenético, sus exigencias constantes y su bombardeo incesante de información, también juega un papel crucial en el desarrollo de la ansiedad. Es como si viviéramos en una olla a presión, donde la presión aumenta cada vez más hasta que finalmente explotamos. ¿Quién no se ha sentido abrumado por las demandas del trabajo, las responsabilidades familiares y la necesidad de estar siempre conectados? Vivimos en una sociedad que nos exige ser productivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por si fuera poco, tenemos a las redes sociales, ese monstruo de 1000 cabezas que nos muestra vidas perfectas. Es fácil caer en la trampa de la comparación y sentir que nuestra vida es un desastre en comparación. ¿Y qué decir del flujo constante de noticias negativas? Guerras, desastres naturales, crisis económicas, pandemias, alimentando nuestra ansiedad y miedo a lo desconocido. Entonces, la próxima vez que sientan ansiedad, pregúntense: ¿estoy siendo víctima de mis propios genes, de las presiones del mundo moderno o de la influencia tóxica de las redes sociales? La respuesta, mis amigos, podría sorprenderlos. Amigos, imaginen esto. Se levantan un día y una preocupación se apodera de ustedes. No es por algo específico, como una factura sin pagar o un examen. No, es una inquietud que lo impregna todo, como si una nube negra los siguiera a todas partes.
Esa, mis amigos, es la ansiedad generalizada. Un estado de tensión constante, de preocupación excesiva por el futuro, aunque no haya una amenaza real. Es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. La mente se convierte en un torbellino de pero, ¿les ha pasado que se preocupan por cosas que aún no han sucedido y probablemente nunca sucederán? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? La ansiedad generalizada se alimenta de estas preguntas, creando un ciclo agotador de preocupación sin fin. Pero tranquilos, no se desesperen. Más adelante les enseñaré algunas técnicas para combatirla. Nuestro cuerpo es sabio, mis amigos. Y cuando la ansiedad se apodera de nosotros, él nos envía señales de alerta, como un faro en medio de la tormenta. El problema es que a veces no sabemos interpretarlas, o peor aún, las ignoramos por completo. ¿Han sentido alguna vez que su corazón late más rápido de lo normal sin razón aparente? ¿O que sus músculos están tensos, como si hubieran corrido un maratón? Estos son algunos de los síntomas físicos de la ansiedad. Otros signos de alerta incluyen dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos como diarrea o estreñimiento, dificultad para respirar, sudoración excesiva e incluso mareos o desmayos. Si experimentan alguno de estos síntomas de forma recurrente, es importante que presten atención. Pero la ansiedad no solo se manifiesta en el cuerpo, también deja profundas huellas en nuestra mente. Es como un virus informático que afecta nuestro sistema operativo, provocando errores y bloqueos inesperados. Uno de los síntomas más comunes es la preocupación excesiva. La mente se convierte en un disco rayado, repitiendo una y otra vez los mismos pensamientos negativos. Es como si no pudiéramos apagar el botón de preocupación y viviéramos en un estado de alerta constante. La irritabilidad también es una señal de que la ansiedad está haciendo de las suyas. Nos volvemos más sensibles a los estímulos externos, nos enojamos con facilidad y perdemos la paciencia rápidamente. Es como si tuviéramos la piel más fina de lo normal y cualquier roce nos causara dolor. Muchos piensan que la ansiedad es solo un problema emocional, algo que se puede controlar con fuerza de voluntad. Pero la realidad es que la ansiedad no discrimina, y sus efectos pueden ser devastadores para nuestra salud física. Cuando vivimos con ansiedad crónica, nuestro cuerpo está sometido a un estado de estrés constante. Esto significa que las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, se liberan de forma continua en el torrente sanguíneo, como si estuviéramos corriendo un maratón sin fin. Con el tiempo, este exceso de cortisol puede debilitar nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a infecciones y enfermedades. También puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, obesidad e incluso algunos tipos de cáncer. Pero el impacto de la ansiedad no termina ahí. Como un virus que se propaga rápidamente, la ansiedad también puede afectar nuestra salud emocional, dejando profundas cicatrices en nuestra psique. La ansiedad crónica puede conducir a la depresión, un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, pérdida de interés en las actividades que antes nos gustaban y sentimientos de desesperanza. Es como si la ansiedad nos robara la alegría de vivir, dejándonos vacíos y sin energía. Además, la ansiedad puede afectar nuestras relaciones interpersonales. La irritabilidad, la preocupación excesiva y la dificultad para concentrarse pueden dificultar la comunicación con nuestros seres queridos, generando malentendidos, discusiones y un distanciamiento emocional. Amigos, hemos llegado al punto crucial donde la teoría se encuentra con nuestra realidad. Vamos a hacer un pequeño viaje de introspección, una autoevaluación, pero sin exámenes. Busquemos un lugar tranquilo, sin interrupciones. Necesitamos silencio. Necesitamos paz, necesitamos concentrarnos en nosotros mismos. Ahora, con calma, vamos a hacernos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia te sientes abrumado sin razón aparente? Piénsenlo bien, sin prisa, pero sin pausa. Guárdenla en un rinconcito de su mente. Esto es un proceso, un viaje, y como todo viaje se empieza con un solo paso.
Imaginen vivir un día entero con ansiedad. Se levantan con un nudo en el estómago. Cada tarea les genera una presión descomunal. Sienten que les falta el aire, pero no saben hacia dónde. No entienden por qué se sienten así. Luchan contra un enemigo invisible, que les roba la paz y la alegría de vivir. No se me desesperen, que aunque la ansiedad parezca un monstruo invencible, existen armas poderosas para combatirla. Una de las técnicas más efectivas es la respiración profunda. Respirar de forma consciente y profunda envía al cerebro una señal de calma. Podemos practicarla en cualquier momento y lugar. Y si de técnicas naturales se trata, no podemos dejar de lado a la aromaterapia, ese arte milenario que utiliza los aromas para equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Y qué mejor manera de combatir la ansiedad que con la ayuda de la madre naturaleza? Existen aceites esenciales que actúan como auténticos bálsamos para el alma, aromas que nos transportan a lugares de paz y serenidad. Uno de mis favoritos, y no es por hacer publicidad, es el aceite esencial de lavanda, conocido por sus propiedades relajantes y sedantes. Otro aroma que me encanta, sobre todo para esos momentos de estrés intenso, es el aceite esencial de menta. Su aroma fresco y vigorizante ayuda a despejar la mente, a aumentar la concentración y a reducir la sensación de fatiga mental. Pero ojo, amigos, no se trata de ir por la vida oliendo a perfumería ambulante. Unas gotitas de aceite esencial en un difusor, en un pañuelo o incluso en la almohada son suficientes para disfrutar de sus beneficios. Recuerden, menos es más. Amigos, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje para entender y superar la ansiedad. Imaginen por un momento que su mente es un jardín. Si lo cuidamos, crecerán hermosas flores y frutos deliciosos. Pero si lo descuidamos, se convertirá en un lugar oscuro y desolado. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Alimentémosla con pensamientos positivos, optimismo y esperanza. Pero, seamos sinceros, otras veces esa vocecita se convierte en nuestra peor enemiga, la que nos critica, la que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, la que nos llena de miedos e inseguridades. Y ahí es donde entran en juego las afirmaciones positivas, una herramienta poderosa para reprogramar nuestra mente y cultivar un jardín mental lleno de flores y frutos. No se trata de repetir frases vacías como loros, sino de interiorizarlas, de sentirlas como verdaderas. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo, podemos decir soy capaz. En lugar de decir tengo miedo, podemos decir soy valiente. Al principio puede parecer un poco extraño, incluso forzado, pero con la práctica, las afirmaciones positivas se convertirán en nuestro mantra, en nuestra guía, en nuestra brújula para navegar por la vida con mayor seguridad y confianza. Recuerden, amigos, la mente es poderosa y si la usamos a nuestro favor, si la llenamos de pensamientos positivos, de optimismo, de esperanza, nuestro cuerpo responderá de la misma manera. La conexión mente-cuerpo es real y está en nuestras manos aprovecharla al máximo. Muy bien, panas. Llegamos a un punto clave en nuestra batalla campal contra la ansiedad, la comida. Lo que llevamos al estómago puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. No se trata de dietas mágicas ni de comer pasto. Algunos alimentos tienen el superpoder de apaciguar la tormenta interna. Y no me refiero a atiborrarse de comida chatarra. Eso es como echarle gasolina al fuego. Hablemos de comida de verdad, la que nos nutre y nos ayuda a mantener la calma. Amigos, si hay algo que la naturaleza nos ha enseñado, es que tiene una solución para casi todo. Y cuando se trata de la ansiedad, no se queda atrás. El reino vegetal esconde un arsenal de plantas medicinales con propiedades calmantes y relajantes, capaces de aplacar hasta la ansiedad más rebelde. Desde tiempos ancestrales, diferentes culturas han recurrido a la sabiduría de las plantas para tratar una amplia gama de dolencias, incluyendo la ansiedad.
Y es que, a diferencia de los fármacos sintéticos, las plantas medicinales ofrecen una alternativa natural y generalmente segura para aliviar los síntomas de este mal moderno. En esta ocasión, nos adentraremos en el fascinante mundo de la herbolaria para descubrir 3 plantas que se convertirán en tus aliadas para combatir la ansiedad: la valeriana, la manzanilla y la pasiflora. Prepárate para descubrir los secretos que la naturaleza tiene reservados para ti. Mantén los ojos bien abiertos y la mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida para siempre. Comencemos nuestro viaje herbolario con la valeriana, una planta con propiedades sedantes. Imagínate, una taza de infusión de valeriana antes de dormir. Continuemos con la manzanilla, conocida por sus propiedades relajantes. Una taza de manzanilla puede calmar los nervios. Y la pasiflora, con propiedades ansiolíticas y sedantes. Una infusión de pasiflora calma la mente y el cuerpo. Preparar estas infusiones es sencillo. Solo necesitas una cucharadita de hierba seca por taza de agua caliente. Recuerda, la naturaleza nos ofrece un sinfín de posibilidades. Amigos, si hay algo que la ansiedad no soporta es el movimiento. Así es, mover el esqueleto no solo es bueno para el cuerpo, sino que también es un arma letal contra la ansiedad. Y no me refiero a correr un maratón ni a convertirte en un fisicoculturista de la noche a la mañana. Se trata de incorporar a tu rutina diaria actividades que te gusten, que te llenen de energía y te permitan liberar tensiones. Caminar al aire libre, bailar como si nadie te estuviera viendo, practicar yoga o nadar en el mar son solo algunas opciones. El ejercicio físico tiene el poder de transformar tu química cerebral, liberando endorfinas, esas sustancias mágicas que te hacen sentir bien. Además, te ayuda a conectar con tu cuerpo, a liberar el estrés acumulado y a mejorar tu autoestima. Así que ya sabes, la próxima vez que sientas que la ansiedad te invade, ponte en movimiento. Amigos, encuentra una actividad que disfrutes y se adapte a tu vida. No se trata de sufrir, sino de disfrutar. El objetivo es sentirte bien y liberar tensiones. Caminar al aire libre es una excelente opción. Disfruta del aire fresco y el paisaje. Tu mente se despejará y tu cuerpo te lo agradecerá. Bailar es una excelente alternativa. Pon tu música favorita y deja que tu cuerpo se mueva. No importa si no eres un bailarín profesional. El yoga te ayuda a encontrar el equilibrio. Encuentra tu ritmo, encuentra tu calma. Amigos, amigas, ¿han notado que cuando duermen mal, la ansiedad se pone más intensa? Es como si la falta de sueño abriera un portal dimensional por donde se cuela la preocupación, el miedo y hasta el chupacabras. Y no es coincidencia. Resulta que el sueño y la ansiedad tienen una relación más tóxica que la de Romeo y Julieta, pero al revés. Mientras menos duermes, más ansioso te pones. Y mientras más ansioso eres, más te cuesta conciliar el sueño. Es un círculo vicioso digno de una película de David Lynch. Pero no se desesperen, mis queridos insomnes, que para todo hay solución. En esta sección vamos a desentrañar los misterios del sueño reparador y cómo puede convertirse en tu mejor aliado contra la ansiedad. Preparen sus antifaces y sus almohadas más cómodas, porque nos adentramos en el fascinante mundo de los sueños. O al menos en cómo lograr tenerlos sin que los monstruos del estrés nos atormenten. Mantengan los ojos bien abiertos porque lo que viene a continuación podría cambiarles la vida, o al menos mejorarles las noches. Continuemos. Lo primero es lo primero, la rutina, mis queridos aprendices del descanso. Sí, ya sé, suena aburrido, pero créanme, funciona. Nuestro cuerpo ama la previsibilidad, así que acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Segundo, despidámonos de las pantallas antes de dormir. Nada de celulares, tablets o televisión una hora antes de ir a la cama. La luz azul que emiten estos dispositivos es como un café expreso para el cerebro. Lo mantienen despierto cuando debería estar preparándose para soñar con unicornios y arcoíris. Tercero, crea tu propio ritual relajante. Un baño caliente con sales de Epsom, leer un libro, de terror no, a menos que te guste la adrenalina antes de dormir. Escuchar música suave. Encuentra lo que te funcione y conviértelo en un hábito sagrado. Y por último, pero no menos importante, la comodidad es clave.
Asegúrate de tener un colchón cómodo, almohadas que te gusten y una temperatura agradable en la habitación. Recuerda, estamos creando un santuario del sueño, no una cámara de tortura medieval. A veces la ansiedad nos golpea como un tsunami emocional, sin previo aviso y con una fuerza descomunal. Es como si un ejército de hormonas del estrés invadiera nuestro cuerpo, dejándonos paralizados, con el corazón a mil y la mente dando vueltas como un carrusel enloquecido. En esos momentos, mis queridos guerreros del bienestar, es fácil dejarse arrastrar por la corriente y sucumbir al pánico. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. Así como un samurái desenvaina su katana para defenderse, nosotros también tenemos armas secretas para combatir la ansiedad en tiempo real. Técnicas rápidas, efectivas y fáciles de aplicar en cualquier lugar, como un ninja del control emocional. ¿Están listos para aprenderlas? Porque lo que viene a continuación es puro fuego antiansiedad. Prepárense para tomar nota, porque este conocimiento es más valioso que el Santo Grial. Continuemos. La primera técnica es tan simple como respirar. Sí, así como lo oyen. Inspira profundamente por la nariz, mantén el aire y exhala lentamente por la boca. La segunda técnica es el método 5-4-3-2-1. Busca 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oír, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear. La tercera técnica es usar frases de anclaje como «esto también pasará» o «soy fuerte». Y recuerda, no estás solo. Busca apoyo si lo necesitas. ¿Se imaginan un día en el que la ansiedad no sea la protagonista? Un día en el que te sientas tranquilo, enfocado y lleno de energía, como un maestro zen en medio del caos. Pues déjenme decirles, mis queridos buscadores de la paz interior, que ese día puede ser hoy mismo. No se trata de magia ni de rituales extraños. Bueno, quizás un poco de meditación no viene mal, sino de construir una rutina diaria que nutra tu mente, cuerpo y espíritu. Una rutina a prueba de balas contra la ansiedad, como una fortaleza inexpugnable ante el enemigo. ¿Están listos para construir su propia fortaleza interior? Acompáñenme en este viaje hacia la serenidad y descubran cómo convertir cada día en una obra maestra de bienestar. Mantengan la mente abierta y el corazón dispuesto a cambiar, porque lo que viene a continuación es pura sabiduría ancestral, o al menos consejos útiles para vivir mejor. Continuemos. Comencemos por la mañana. Despierta un poco más temprano de lo habitual y regálate unos minutos de silencio y conexión contigo mismo. Puedes meditar, escribir en un diario de gratitud o simplemente disfrutar de una taza de té en calma. Durante el día, asegúrate de tomar descansos regulares para recargar energías. Levántate de tu escritorio, estírate, sal a caminar, escucha música o simplemente cierra los ojos y respira profundamente. Por la tarde, dedica tiempo a actividades que te apasionen y te llenen de energía. Puede ser leer, pintar, bailar, cocinar, tocar un instrumento musical o cualquier otra cosa que te haga vibrar alto. Y finalmente, termina el día con una rutina relajante que te prepare para un sueño reparador. Date un baño caliente, lee un libro, escucha música suave, escribe en tu diario o practica ejercicios de respiración. Amigos del Internet, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje para comprender y dominar a la ansiedad. A veces, necesitamos un poco de ayuda extra, y no hay absolutamente nada de malo en ello. Pedir ayuda es una señal de fortaleza. Si sientes que te supera, busca la ayuda de un profesional. Recuerda, no estás solo en esta batalla. No tengas miedo de dar ese paso. ¿Qué tipo de ayuda profesional estoy hablando? La terapia cognitivo-conductual, o TCC, es muy efectiva. Imagina tu mente como un sistema operativo. La TCC es un antivirus que reemplaza pensamientos negativos. Te enseña técnicas para manejar la ansiedad. Requiere tiempo y compromiso, pero vale la pena. Volverás a sentir calma y alegría.
Llegamos al final de este viaje, mis queridos amigos. Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando los rincones más oscuros de la ansiedad, pero también descubriendo la luz de la esperanza y la posibilidad real de superarla. Quiero que se lleven un mensaje grabado a fuego en sus corazones. La ansiedad no te define. No es quién eres, no es tu destino. Es simplemente un desafío, un obstáculo en el camino, y como cualquier obstáculo, se puede superar. Piénsalo así. La ansiedad es como una sombra que intenta opacar tu luz interior. Pero tú tienes el poder de elegir. Puedes dejar que esa sombra te consuma, o puedes encender tu llama interior con más fuerza, con la determinación de un guerrero, y hacerla desaparecer. Recuerda todas las herramientas que hemos compartido en estos videos. La respiración, la alimentación, el ejercicio, la meditación, la ayuda profesional, son tus armas para combatir la ansiedad y construir una vida plena y feliz. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Millones de personas en todo el mundo, incluyéndome a mí, hemos pasado por esto y hemos salido victoriosos. La clave está en no rendirse, en buscar ayuda cuando la necesitas y en recordar siempre tu fuerza interior. Si te ha gustado este viaje, si has aprendido algo que pueda ayudarte a ti o a alguien que conoces, te invito a que compartas este video. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando con un simple clic. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Seguiremos explorando juntos temas que nos apasionan, que nos hacen pensar y que nos ayudan a crecer como personas. Un abrazo enorme a todos y recuerden, ustedes pueden con esto y mucho más.